En este tutorial te voy a presentar un nuevo grupo de ejercicios de factorización de polinomios aplicando el proceso correspondiente a la suma y diferencia de cubos. Lo que debes recordar es que tenemos en matemática unas normas que nos permiten realizar la factorización de una manera directa. Estas son justamente las normas que debes recordar. La primera, si tenemos entonces una suma de cubos, y esta segunda norma para una resta o diferencia de cubos. ¿Cuál es la particularidad o qué es lo que tú debes conocer para aplicar correctamente estas normas? Lo que debes calcular son las raíces cúbicas de los términos que aparecen en este polinomio. Y además recuerda que este proceso de factorización solo se lo aplica cuando tenemos polinomios con dos términos, es decir, se trabaja únicamente con binomios. Bien, con estas ideas básicas, veamos entonces a continuación los siguientes ejemplos. Voy a factorar este polinomio, x elevado a la 3m más 1000. Puedes darte cuenta que la particularidad que se presenta en este ejercicio es que el exponente de la letra x lo podemos considerar como un exponente literal, ya que no solamente es un valor numérico, sino que hay una letra, 3m. Bueno, esto no nos tiene que asustar, simplemente tenemos que seguir el proceso que hay que considerar al momento de realizar los procesos de factorización. Entonces, consideremos que estamos trabajando con dos términos, perfecto, y entonces voy a calcular la raíz cúbica, porque la idea aquí es que solo podemos calcular raíces cúbicas exactas, ya que estamos trabajando dentro del conjunto de los números racionales. Entonces, mira, al calcular aquí la raíz cúbica de x elevado a la 3m. ¿Qué es lo que sucede aquí? Tú recuerdas que podemos transformar de forma radical a forma exponencial, en donde pongo aquí como base de una potencia la letra x, y esta x debo elevar a un exponente que resulta de dividir 3m, que va al numerador, dividido para el índice de la raíz, que es 3. Y si te fijas en este exponente, lo que tengo es una división de monomios. Lo puedo ver desde esa perspectiva. Entonces esto equivale a poner x elevado a ¿qué exponente? Fíjate que este 3 con este 3 se simplificarían. El resultado es 1. Y multiplicado por la m que sobra, entonces queda simplemente m. Y por lo tanto ya tengo aquí la raíz cúbica del primer término, x a la m. Que en nuestra fórmula esto viene a representar a la letra A. ¿Sí? Eso es lo que debo tomar en cuenta. Y por otro lado debo calcular la raíz cúbica del segundo término, en este caso la raíz cúbica de 1000. Que esto es igual a 10. ¿Por qué? Porque 10 elevado al cubo es igual a 1000. 10 por 10 es 100 y 100 por 10 nos da como resultado 1000. Por eso la raíz cúbica de 1000 es igual a 10. Esta es la segunda raíz que necesito para el cálculo, ¿sí? Con la fórmula, y este número vendría a representar a la letra b, que es la que aparece en la norma de la factorización. Listo, entonces calculadas estas raíces procedo a aplicar la norma que corresponde. En este caso es una suma de cubos, por lo tanto tengo que aplicar esta norma, tal como la ves aquí. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Abro paréntesis, en el primer factor va la suma de las raíces. Por el orden en el que aparecen los términos, esta raíz la pongo primero, x elevado a la m, y esto más la otra raíz que es 10. Listo, esto va en el primer paréntesis. Después abro el otro paréntesis y voy siguiendo esta estructura. Primer término, a elevado al cuadrado. ¿Qué representa la letra a? Esta raíz, x elevado a la m. Entonces mira, voy a abrir otro paréntesis, escribo aquí la raíz, x elevado a la m. Eso es lo que representa la letra a. Pero en la norma esta letra a tengo que elevar al cuadrado, por lo tanto es x elevado a la m, y esto a su vez elevado al cuadrado. En estas partes es donde debes tener más cuidado. A continuación, menos, pongo el signo de resta. Producto A por B, es decir, el producto de estas raíces. Tendría x elevado a la m, esto por 10.
Y puedo ocupar el punto, puedo ocupar los paréntesis, lo que tú prefieras para que indiques la multiplicación. Finalmente, más b elevado al cuadrado. ¿Qué representa la letra b? La segunda raíz que se calculó, en este caso el 10. Entonces aquí voy a poner 10 elevado al cuadrado. No necesito ahí poner paréntesis como acá, en donde debo tener un poquito más de cuidado. Y aquí cierro entonces el paréntesis mayor. Bien, aquí no puede terminar la solución, no es la respuesta final. ¿Por qué? Porque tengo algunas operaciones que resolver. Aquí tengo una potencia, ¿sí? Aquí tengo una multiplicación, que bueno, hay que acomodarle nada más. Y acá también tengo una potencia. Entonces tengo que resolver esas operaciones. No puede quedar así la respuesta de la factorización. Bien, entonces voy a poner la respuesta final. Abro paréntesis, copio el primer factor. Esto no puedo hacer nada. Queda x elevado a la m más 10. Esto va en el primer paréntesis, abro el otro paréntesis y vamos resolviendo aquí. X elevado a la m y esto elevado al cuadrado. Esto es una potencia y vamos a aplicar una de las propiedades de la potenciación, que es la potencia de potencia, en donde se mantiene la base y se multiplican los exponentes. Al multiplicar m por 2, el resultado es 2m, porque siempre el coeficiente, que es la parte numérica, va por delante de la parte literal. ¿Sí? Esa sería la respuesta de esta operación. Después, menos, tengo aquí este producto. Realmente lo único que tengo que hacer aquí es acomodar los términos. En este caso el 10 va primero porque sería el coeficiente 10 que multiplica a x elevado a la m. No es necesario poner el punto, se entiende que es una multiplicación. Y finalmente aquí más 10 elevado al cuadrado, eso es igual a 100 y listo, cierro el paréntesis y con eso termina el proceso de factorización. Esta es la respuesta. Eso quiere decir que este polinomio x elevado a la 3m más 10 equivale al producto de estos dos factores. En el segundo ejercicio voy a factorar el polinomio 8a al cubo menos 27 125avos b a la 12. Puedes darte cuenta que la particularidad que se presenta en este ejercicio es la presencia de una fracción. En este caso se puede realizar el proceso de factorización, ya que la estructura del ejercicio permite aplicar el proceso. Tengo entonces dos términos, puedes notar aquí, al haber una multiplicación 8 por a al cubo, esto funciona como un término. Y aquí, a pesar que tengo una fracción, como hay una multiplicación, todo esto funciona como un segundo término. Entonces tengo dos términos, en este caso una diferencia. Lo que me interesa aquí es calcular las raíces cúbicas para poder aplicar correctamente la norma que corresponda. Bueno, entonces voy a calcular primero la raíz cúbica de 8a al cubo. ¿A qué sería igual esto? Raíz cúbica de 8, eso es igual a 2. Esto que multiplica a la raíz cúbica de a al cubo, en este caso el exponente 3 se simplificaría con el índice de la raíz y queda simplemente 2a. Esta raíz que acabo de calcular aquí, como es la raíz del primer término, más que todo del término positivo, porque para factorar bien estos polinomios, al menos si tenemos la resta, ubica bien los términos para que no te confundas del primer término, que es el positivo. Por lo tanto, esta raíz va a representar a la letra A que aparece en nuestra fórmula o en nuestra expresión de factorización. Y ahora tengo que calcular por este lado la raíz cúbica de 27 125avos b a la 12. ¿A qué sería igual esto? Vamos a calcular la raíz cúbica de la fracción. En este caso tienes que calcular la raíz cúbica tanto del numerador como del denominador. Raíz cúbica de 27, eso es igual a 3. Sobre raíz cúbica de 125, eso es igual a 5. Y esto que multiplica a la raíz cúbica de b a la 12. Entonces pongo el b. Recuerda que esta b tiene que ir al nivel del numerador, no al nivel del denominador, para que no te confundas.
Esta letra b debe tener un exponente que resulta de dividir este 12 para el índice de la raíz. 12 dividido para 3, eso es igual a 4. Entonces quedaría así, 3/5 b a la cuarta, lo cual equivale, por si acaso, para que no te confundas, a 3b a la cuarta sobre 5. También lo puedes ver desde ese punto de vista. Recuerda que b a la cuarta está a nivel del numerador, por eso le uno con el 3. Cualquiera de las dos formas es válida para trabajar. En todo caso, con cualquiera de estas raíces, recuerda que esto representa la letra b que aparece en nuestra fórmula o en nuestra expresión de factorización. Bueno, una vez entonces identificados todos estos términos, procedo a realizar la factorización. Y lo que debo tomar en cuenta es que hay una resta, por lo tanto tengo que aplicar la norma que corresponde a la resta o a la diferencia de los cubos. No puedo aplicar la norma de la suma, porque aquí tengo una resta. Bien, entonces aquí pongo igual y empiezo a armar la respuesta. ¿Qué nos indica? Abro el primer paréntesis que corresponde al primer factor y aquí debo escribir la resta o la diferencia de las raíces. Tome en cuenta que la primera raíz corresponde a la raíz del término positivo. Por lo tanto, esta es la primera raíz. Tiene que ser así. 2a menos, porque en la norma aquí va con menos, y aquí escribo cualquiera de estas dos raíces, la que tú prefieras, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces voy a poner la primera, voy a trabajar con la primera. 3/5 b a la cuarta. Perfecto, eso va en el primer paréntesis. Voy al segundo paréntesis, entonces abro paréntesis y voy aplicando esta norma tal como la veo aquí. Tengo a elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que representa la a en nuestro ejercicio? Esta expresión, 2a. Entonces, para no confundirme, abro paréntesis, pongo aquí 2a, cierro paréntesis. Eso es lo que representa la letra a. Pero todo esto tengo que elevar al cuadrado. Continuamos. Viene signo de suma, o sea, más producto a por b, es decir, producto de estas raíces. Es decir, tengo que multiplicar, voy a ponerle aquí entre paréntesis, 2a, esto que multiplica a la otra raíz, que es 3/5 b a la cuarta. Eso es lo que representa el producto a por b. Y finalmente, más b elevado al cuadrado. ¿Qué representa la letra b? Esta otra raíz. 3/5 b a la cuarta. Entonces, abro paréntesis, pongo aquí 3/5 b a la cuarta, cierro el paréntesis. Eso es lo que representa la letra b. Pero esta letra tiene que estar elevado al cuadrado. Por lo tanto, todo esto elevo al cuadrado y ahí cierro el paréntesis principal. Si quieres puedes reemplazar el paréntesis principal por un corchete, si así lo deseas, no hay problema. Bien, a ese nivel no puede quedar la respuesta del ejercicio, ya que en este segundo factor tengo algunas operaciones que resolver. Aquí tenemos una potencia, lo mismo acá, tenemos potencias, mientras que en el segundo término hay una multiplicación. Son operaciones que hay que resolver. ¿Ya? Entonces voy a escribir ya la respuesta final, voy borrando esta información para no sobrecargar de información la pizarra. Bien, entonces vamos escribiendo la respuesta final. Entonces la factorización de este polinomio es igual a lo siguiente. En el primer paréntesis realmente no se puede hacer nada. Puede hacer esta resta de fracciones, pero no se acostumbra a hacer eso en la factorización. Lo dejo tal como lo veo. 2a menos 3/5 b a la cuarta. Esto se queda igual. Abro paréntesis y ahora sí voy con las operaciones que veo aquí. 2a elevado al cuadrado. Recuerda entonces, cuando tienes este tipo de términos, tienes que elevar tanto la parte numérica como la parte literal. Entonces, 2 elevado al cuadrado, eso es igual a 4. Por a elevado al cuadrado, eso es a al cuadrado. Entonces tienes esto, 4a al cuadrado. Más, bien, vamos a resolver esta multiplicación. 2a por 3/5 b a la cuarta. Es una multiplicación de monomios. ¿Cómo resuelves esto? Primero multiplicas los coeficientes, es decir, este 2 y esto por 3/5.
No puedes simplificar, no puedes hacer nada. Entonces multiplicas numeradores. 2 por 3, 6. Y si multiplicamos denominadores, este 2 es como que tiene 1 en el denominador. 1 por 5, 5. 6 quintos. Después viene la parte literal. Tengo a por b a la cuarta. No puedo hacer nada porque no tengo las mismas bases. Entonces solo las voy copiando las letras, preferiblemente en orden alfabético. Entonces tengo aquí a y esto que multiplica a b a la cuarta. Así queda el resultado de esta multiplicación. 6 quintos a b a la cuarta. Y más, tengo aquí 3 quintos b a la cuarta y todo eso elevado al cuadrado. Vamos a tener mucho cuidado con esa operación. Tengo que elevar al cuadrado tanto la parte numérica, que tengo aquí la fracción 3 quintos, como la parte literal. Entonces, vamos despacio. Vamos con la parte numérica, que a su vez es una fracción. Entonces, tengo que elevar al cuadrado tanto el numerador como el denominador. Entonces, 3 elevado al cuadrado, eso es igual a 9, sobre 5 elevado al cuadrado, eso es igual a 25. Perfecto, ya está resuelto la parte numérica. Voy con la parte literal. B a la cuarta tengo que elevar al cuadrado. Lo que debes aplicar ahí es una potencia de potencia. Es decir, mantienes la base, que es la letra B, y multiplicas los exponentes. 4 por 2, eso es igual a 8. No tienes que hacer 4 elevado al cuadrado y poner 4 por 4, 16. No, porque en este caso el 4 es el exponente de una determinada base. Entonces solo aplicas la norma de la potencia de potencia. Multiplicas los exponentes. De ahí aparece el exponente 8. Y listo, aquí cierro el paréntesis y ahí termina el proceso de factorización. Esta es la respuesta final, de tal manera que la factorización, es decir, este polinomio se ha podido descomponer en estos dos factores. Y mira, lo que tienes que hacer es seguir estas normas, identificando bien si tienes una suma de cubos o una diferencia de cubos, calculando las raíces cúbicas de los términos del polinomio.